Espíritu llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, se abra nuestro sentido a entender tu perfecta voluntad y luz abundante nos sea dada para hablar tu palabra. Señor, reprende toda perturbación del maligno, sea destruida toda arma que se levante en contra de la iglesia y de tus hijos, y tu palabra prevalezca en el corazón de cada uno de ellos. Padre, gracias te damos por todas las cosas, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y el Señor nos viene hablando y venimos viendo de Abraham. Venimos hablando de la fe, el misterio de la fe, lo que produce la fe, los cambios que hace la fe en una persona, cambia la personalidad, cambia la fama, y vimos cómo es que aún mediante la fe Noé salvó a su familia porque le creyó a Dios, y vimos luego a Abraham, cómo es que Abraham podría haber sido un nombre más en la genealogía. Sin embargo, algo cambió su vida, algo cambió su destino, y ese algo se llama fe. Por eso hemos estado viendo cómo es que Abraham, por la fe Abraham dice que salió sin saber a dónde iba a ir y salió creyéndole a Dios. En el libro de Hebreo habla de Moisés, cómo es que él se manejó como viendo al invisible. Entonces la única cosa de ver, la única manera de ver lo que no se ve es mediante la fe. Y hablamos del don de la fe, un don que fue metido dentro de nuestro corazón porque la fe viene. Y cuando la fe vino, se metió dentro de nuestro corazón por el oír la palabra de Dios. Entonces se metió dentro de nosotros, y a lo que somos de la fe nos llevó y nos lleva a creer todo lo que Dios dice. Y dijimos que esta fe no es una fe muerta, no es una fe sin vida, una fe que alguien dice, sí, yo tengo fe, porque es una fe como la fe que tienen los demonios. Alguien dijo una fe demoníaca, como la fe de los demonios, que dice que ellos creen que Dios es uno, pero ahí termina todo. Creen que Dios es uno, pero ahí finaliza todo. Sin embargo, aquellos en los cuales el don de la fe se metió dentro de su corazón, no termina todo en solo creer, sino que expresan, su fe es expresada en obras. Entonces, la fe de ese hombre, de esa mujer que cree, se echa de ver por las obras que produce. Es decir, lo invisible que está metido dentro de él, que es la fe, se deja ver por las obras que produce. Y de ahí dijimos, el cambio que produce la fe es algo tan poderoso. Jesús dijo, si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, chiquitito, como un grano. Entonces, ¿qué será tener la plenitud de la fe? Si como un grano de mostaza se puede hacer tantas cosas, por eso nosotros dijimos, qué tan poderosa es la fe, la cual nosotros hemos recibido, una fe en Dios, una fe en Dios. Por eso dijimos, no es una fe de que tenemos fe en la fe, una fe que tenemos fe en nosotros mismos. Entonces nosotros decimos, no, yo soy bueno, no, voy a alcanzar aquello, lo voy a alcanzar, y nosotros nos sometizamos ahí a decir, lo voy a alcanzar. Entonces como que hacemos de la fe en nuestra fe en la fe y no en Dios. Y esta fe que nosotros hemos recibido no es una fe para que creamos en nosotros, es una fe para que creamos en Dios. Entonces esta fe a nosotros nos llevó a creerle a Dios todo lo que Él dice. Por eso miramos a Abraham y vimos a Abraham. Podría haber seguido su nombre como el suyo, seguir su nombre en la generación de todos los perdidos. Todos los perdidos, porque hay un libro de los perdidos. Se van a abrir los libros y ahí van a estar. Está el libro de la vida y está el otro libro donde no es el libro de la vida, el libro de todos los perdidos, de las obras de todos los hombres. Entonces, en ese libro nosotros hubiéramos podido seguir, pero algo cambió la dirección
dirección de nuestra vida y algo cambió el rumbo de nuestra vida y ese algo se llama fe en el Señor Jesucristo. Entonces se metió la fe dentro de nuestro corazón y nuestro destino cambió del infierno al cielo, del libro general de los que van a dar cuenta a Dios al libro del Cordero, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así es esta fe. Es algo maravillosa y hermosa. Es algo que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón para que se produzca cambios gloriosos como lo que se produjeron en Abraham que hemos visto. Hasta el nombre le cambió. De Abraham a Abraham. Y hasta el nombre de su mujer le cambió, de Sarai a Sara. Es decir, que esta fe es algo tan gloriosa que produce cambios. Mire lo que hizo en usted. De un hombre viejo a un hombre nuevo. De una vieja creación a una nueva creación. De infierno a cielo. Es la fe en el Señor Jesucristo que produjo todos estos cambios. Por eso dijimos, esta fe es un misterio para el hombre natural que va más allá de la razón y él no la va a poder entender. Por eso él no va a entender por qué usted se congrega. ¿Por qué se congrega? No sea fanático, le dicen. No sea fanático. Con que vaya una sola vez al mes es suficiente. No sea fanático. Y acá no se trata de fanatismo. Se trata del conocimiento de la verdad de Dios. Al entrar en el conocimiento de la verdad de Dios, entonces no se trata que yo soy fanático de algo, sino conozco la verdad y conozco y sé en quién yo he creído. Entonces eso a mí me lleva hacia adelante y el mundo que nos mira nos ve como personas fanáticas que se reúnen, que gritan, que cantan, que alaban a Dios. No sé, son todos unos fanáticos. Entonces vimos cómo esto empieza en Abel, porque ya del Génesis habla que Abel por la fe ofreció mejor sacrificio que Caín y vamos descendiendo en la genealogía, pasamos por Enoc que caminó con Dios, descendemos, pasamos por Noé que también caminó Noé con Dios y hemos estado viendo a Abraham cómo es que Abraham también caminó con Dios. Pero vimos la vida de Abraham y el desarrollo de esa fe. Porque lo primero que comienza es escuchando lo que Dios dice. Al escuchar lo que Dios dice, dijimos que a la palabra de Dios hay que mezclarle fe, es decir, hay que creer. Porque si no cree a la palabra de Dios, eso significa que tampoco cree en Dios. Y para agradar a Dios es necesario que crea que existe. Si no, va a pasar a ser una persona incrédula que no cree en Dios, no cree que existe y va a entrar como los grandes inteligentes de este tiempo. No, todo se creó por medio del Big Bang. Sin embargo, la fe a nosotros nos lleva a conocer la verdad de la creación, de cómo fueron todas las cosas. ¿Cómo fueron? ¿Y cómo lo sabe? Porque nos lo dijo el creador de todas las cosas. Y Él no es un hombre para mentir. Dios es espíritu, no es un hombre para mentir. Él no miente. Por eso yo sé con seguridad cómo fue creado el hombre. Y yo sé con seguridad cómo comenzaron todas las cosas. Y vamos más allá, con seguridad antes del principio de la creación de la tierra, lo que pasó en el cielo. Cosa que, por eso decimos que la fe y la razón no son compatibles, porque la razón dice, eso es imposible. Para ellos es imposible, pero para el que cree, todo es posible. Entonces nosotros estuvimos viendo de Abraham, cómo es que la fe le cambió la vida. La fe cambia a una familia. La familia de Abraham fue cambiada, fue transformada. La familia de Abraham, ¿a causa de qué? A causa de la fe. La fe cambia a la familia, cambia a un hombre, cambia a la mujer. Puede cambiar a los hijos, cambia todas las cosas. La fe es algo maravilloso, un misterio glorioso que a nosotros nos fue dado, que si nosotros descubrimos su valor y hacemos uso de esa fe en Dios que Él nos ha dado, vamos a ver cosas gloriosas, cosas maravillosas.
vamos a entender cosas que los hombres no entienden, vamos a ver cosas que ojo no vio, vamos a oír palabras que el hombre jamás escuchó y vamos a entender cosas que el hombre natural jamás va a entender a causa de esta fe la cual se metió dentro de nuestro corazón y que habitó en Abraham. Habitó en Abraham. Por eso vimos, Abraham salió de su lugar porque no solamente él creyó y escuchó, sino que obedeció. Por eso dijimos, habiendo sido llamado, Abraham dice, obedeció para salir al lugar a donde le fue dicho que tenía que llegar. Y no solamente que salió, dice, para ir a Canaán, sino que llegó. Y nosotros dijimos, y no muestra ningún tropiezo, ningún problema para llegar a la tierra prometida. Era Canaán, la cual los israelitas luego tenían que entrar, era Canaán donde Abraham caminó de punta a punta, era la tierra que Dios le prometió, y él caminó como si fuese un extranjero, porque para los que estaban ahí era un extranjero que venía a la tierra de ellos, sin saber ni conocer que estaba delante de ellos el heredero de esa tierra, porque Dios se la prometió a él y a su simiente. Ellos no sabían eso. Abraham sí lo sabía, pero él se comportó como un extranjero, como un peregrino en la tierra prometida. Entonces nosotros hemos estado viendo de esta gloriosa fe y de esta promesa que le fue dado a Abraham y luego le fue dada a su simiente. La simiente de Abraham iba a heredar esa tierra. Entonces nosotros meditamos y vimos, Abraham no tuvo problema de salir de un lugar y llegar a la tierra prometida, es decir, a Canaán. Sin embargo, Israel tuvo problema desde que salió de Egipto para llegar a la tierra prometida. Israel era los hijos de la promesa. Nosotros en este pasaje que acabamos de leer, inicialmente vemos a quién fue escrita esta carta. ¿A quién fue escrita esta carta? Nosotros leemos a los hebreos, es decir, a los descendientes de Abraham. A los descendientes de Abraham, que es el padre de la fe, Abraham, a los descendientes de Abraham fue escrito esta carta. ¿Y qué es lo que le dice esta carta a los descendientes de Abraham? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ustedes son los hijos de Abraham. Son los hijos de un hombre que le creyó a Dios todo lo que él decía. Le creyó a Dios, aún lo probó a lo máximo. Dame tu hijo, tu único hijo, llévalo y sacrificalo en el altar, llévalo. Lo probó hasta lo sumo y hasta el último momento dejó que Abraham vaya a hacer lo que tenía que hacer. Y Abraham, decidido ya a sacrificar, dijo el ángel, alto Abraham, no lo haga. Ya he visto que estás decidido a hacer todo lo que Dios te dice. Los hebreos eran hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, los de la promesa, aquellos que habían recibido inicialmente la fe en Abraham. Sin embargo, el Señor dice así, le dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, no se pongan duros, no se pongan resistentes. No le resistan al Espíritu de Dios, no le resistan a la palabra de Dios, no se pongan con un corazón endurecido, un corazón que parece que la palabra de Dios no penetra, porque Dios envía la palabra para que produzca algo. Si la persona endurece su corazón y la palabra pega y rebota y no penetra, entonces no va a producir en ese corazón aquello para lo que Él la envía. Y Dios envía siempre la palabra, su palabra para el bien del hombre. Quiere decir que si la persona endurece su corazón y no permite que entre la palabra de Dios, no está permitiendo que el bien que va a transformar su vida entre dentro de su habitación. Entre dentro, como que se tapen los oídos para no oír. No permite que la palabra de Dios entre dentro del corazón.
Entonces, ¿a quién le habla? A los hijos de Abraham. Pero si son los hijos, ¿cómo ellos van a endurecer? Sí, a pesar de ser los hijos, le faltaba fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Ellos eran hijos biológicos de Abraham. Porque por descendencia eran hijos de Abraham, biológico. Pero si no tenían fe, ¿cómo iban a agradar a Dios? ¿Cómo van a agradar los hijos de los creyentes a Dios si no tienen fe? ¿Acaso por ser hijo de cristiano son cristianos? Si no tienen fe, están perdidos. Pero soy hijo de cristiano. Si no tiene fe, está perdido. La salvación es por la fe, no por descendencia biológica. No es por descendencia biológica. No, pero yo crecí en el Evangelio. Sí, creció en el Evangelio, pero si no tiene fe, está perdido. Si endurece el corazón y no permite que la palabra de Dios penetre en el corazón, permítame decirle que su estadía no va para arriba, va hacia otro lugar, y más bien que en lugar de endurecer el corazón lo ablande. Si escucha hoy la voz del Señor, más vale que ablande su corazón y se rinda delante de aquel que usted conoce de oída. Pero que lo tiene que ver, lo tiene que percibir. Job dijo así, de oída te había oído. Entonces estos habían oído de oída a Dios, como los hijos de creyentes. De oída te había oído. Pero le faltaba, ¿qué le faltaba? Fe, le faltaba fe, le faltaba fe. Por eso el Espíritu Santo decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no se pongan duros, no resistan al Espíritu Santo. Hay un pasaje en el libro de Hechos, cuando Esteban fue martirizado, dice que se acercaron todos a Esteban con agresión, porque Esteban le estaba dando testimonio de la palabra de Dios. Al darle testimonio de la palabra de Dios, entonces ellos se enojaron y iban en contra de él, porque él le decía, ustedes que dicen que son hijos de Abraham, ustedes que dicen que Abraham es vuestro padre, ustedes resisten siempre a Dios. Le resisten a Dios. ¿Y por qué le resisten a Dios? Porque no tienen fe para creer a lo que Dios dice. De Jesús habló Moisés y los profetas, está escrito, pero ustedes no quieren creer. Y como no quieren creer, entonces su corazón se enoja en contra de la verdad. Vosotros resistís siempre al Espíritu de Dios. Y lo mataron, lo apedrearon a Esteban, porque él le decía la verdad de cómo estaba el corazón de ellos. Ellos se justificaban. Nosotros somos hijos de Abraham. Es como cuando Juan el Bautista venía bautizando. Cuando Juan el Bautista venía bautizando con bautismo de arrepentimiento, dice que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo. Y cuando Juan los vio, les dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir? No digáis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. No, pero nosotros somos descendencia biológica de Abraham. Eso no le va a hacer salvo. Pero yo soy hijo de cristiano. Eso no le va a hacer salvo. No le hace salvo el ser hijo de cristiano. Necesita tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que le pasaba a Israel. Es lo que le pasaba acá a los hebreos. Entonces la Biblia dice así. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A los hebreos de ese tiempo le estaba diciendo. Y de ahí lo lleva al tiempo pasado de sus padres. Y dice así, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras
40 años estuve manifestándome a ellos. 40 años estuve haciendo delante de ellos cosas increíbles fuera de la razón del hombre natural. Estuve 40 años mostrándole mi poder, 40 años. ¿Y ellos qué hicieron? Me tentaron. Y no solamente me tentaron, no creyeron a lo que yo les decía. No creyeron. Y como no creyeron, entonces ¿cómo iban a entrar a una tierra de promesa? Por eso dijimos, usted lea el libro de Deuteronomio y Número, y en el libro de Deuteronomio y Número usted va a encontrar el desarrollo de la caminata de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, y usted va a ver los cientos de problemas por falta de fe que tuvieron en el camino, los cientos de resistencia a Dios, de resistencia a Moisés, de resistencia a la palabra, y siempre resistencia porque no tenían fe en lo que Dios decía, y eran los hijos biológicos de Abraham. Hijos de Abraham. Por eso, pero no por ser hijos de Abraham, ellos tenían la entrada a la presencia de Dios. Para agradar a Dios es necesario tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenían el conocimiento de la Escritura, pero no tenían fe. No tenían fe. Por eso Jesús, cuando él confrontó a los fariseos y a los saduceos, eso le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Es decir, se justificaron. Yo soy hijo de cristiano, criado en el Evangelio. Eso no lo hace salvo. La fe hace salvo, no el ser criado en el Evangelio. Es una bendición ser criado en el Evangelio, en el conocimiento de las cosas que son del Señor. Pero si no tiene fe, ese conocimiento no lo hace salvo. El conocimiento no hace salvo, es la fe que da salvación. Es la fe, no el conocimiento. Entonces, ¿qué hicieron los padres de estos hebreos? Que estamos en el libro de Hebreos. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, tu papá me tentó, tu mamá me tentó, vuestros padres me tentaron. Vieron lo que yo hice en su vida, cómo es que yo los bendije, cómo es que yo los ayudé, y sin embargo ellos me resistieron, me tentaron. A causa de lo cual me disgusté con esa generación. Estaba Dios disgustado. ¿Cómo no va a estar disgustado? Todas las cosas que le mostró y eso todavía no creían. Muéstranos un milagro y nos basta. Muéstranos, querían que le muestre algo. ¿Usted necesita para creer que Dios le muestre algo? ¿Usted necesita para creer? ¿No vio tantas cosas? ¿No escuchó tantas cosas? ¿No leyó tantas cosas? ¿Le parece que le hace falta ver un milagro para creer? Muéstranos un milagro y te creemos. Desciende de la cruz y te creeremos. ¿Usted necesita un milagro? Si usted lo necesita, yo no. Yo creo que Jesús es el Señor y el Salvador. Usted también debe de creer. No hace falta un milagro para que usted crea. Es la fe que Dios metió dentro de nosotros que nos lleva a creer todo lo que Él dice. No necesitamos un milagro. No necesitamos un milagro. Sin embargo, dice: vuestros padres, me disgusté, a causa de lo cual dice: me disgusté contra esa generación, la generación de los padres de ustedes, porque era una generación incrédula que no creyó a todas las obras que yo hice. Encima que vieron tantas cosas y encima no creyeron. Me disgusté contra esa generación. Y dije: estos andan siempre vagando en su corazón. No conocieron mi camino.
Andaban vagando su mente en cualquier lado, menos en los caminos del Señor. ¿Dónde encontramos los caminos de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios, ahí encontramos los caminos de Dios. Usted quiere conocer los caminos del Señor, tiene que entrar a leer la Biblia, las Escrituras. Entonces usted va entrando y va conociendo justamente las cosas que son del Señor, las obras que Dios hace, las cosas que hizo con Israel. Entonces usted va entrando en los caminos de Dios, pero nunca agarra la Biblia, nunca lee la Biblia, nunca ora, nunca tiene comunión con Él. Entonces Él dice, siempre están divagando en su corazón está lejos de mí. Con su boca me alaban, pero el corazón de ellos está lejos, está en otra cosa. Aún en esta noche, Dios está hablando y usted está pensando, allá en mi casa, así, cuando llegue voy a hacer esto, y cuando llega el otro, sí, sí. Y usted está conversando en su mente, divagando en su corazón. Debería estar acá, no allá. Por eso dice, me hicieron enojar, Después de mostrarle tanto, me tentaron, me probaron. Vieron mis obras 40 años, no un día ni dos, 40 años. Y por lo cual, dice, yo me disgusté con esa generación y dije, estos siempre andan vagando en su corazón, siempre andan en sus pensamientos, en sus ideas. ¿Y Dios qué? Se parecía a aquel hombre que dijo, tengo muchos bienes guardados y ahora tengo más. Alma mía, vamos a hacer los graneros más grandes. Alma mía, repósate, come, bebe, alégrate, porque tienes muchos bienes. Y la voz dice, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Lo que juntaste, ¿quién lo va a usar? ¿De quién va a ser lo que juntaste? Entonces, ¿dónde estaba el mal? ¿Y Dios qué? Muchos bienes tiene, gloria a Dios, pero ¿lo tiene a Dios en sus noticias? ¿O anda vagando en su mente y en su corazón como andaban vagando estos? Estos andaban vagando en la mente, vagando en el corazón. Dios estaba disgustado. Porque dice, no han conocido mis caminos, ni siquiera agarran las Escrituras para ver, para leer, desconocen mis caminos. ¿Qué dijo el pastor? ¿Dónde va a leer Génesis? Génesis, a ver, Apocalipsis, Pedro, Génesis. Me suena a Génesis. Le suena a Génesis. No han conocido a mis... No conoce la Biblia. No conoce la Biblia. Por el tiempo que tiene hasta tendría que conocerse los libros de la Biblia. No conoce la Biblia. Tito, para el Antiguo Testamento, para el Nuevo. ¿Dónde está Tito? Gracias que se la ingeniaron de saber que tiene un índice donde va a buscar ahí y lo encuentra rápido. Pero esa tendría que, de una sola ojeada, Tito. Pero no conocieron mis caminos, no conocen la Biblia. No conocen el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, nunca lo leyeron. No conoce, hay cartas que nunca leyó, nunca se le ocurrió leer. ¿Por qué? Y no sé, tengo cosas que hacer, siempre tiene cosas que hacer, y cuando venga el momento de partir, ¿qué le va a decir al que lo venga a buscar? Tengo cosas que hacer, hoy no, venga mañana. No, vamos y se lo lleva. Entonces dice así, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron. No solo me tentaron, me probaron. Vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juro, si Dios jura algo así, mire, por eso nosotros decimos, cuando Dios ya marca un punto, olvídese, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces dice, no entrarán en mi reposo.
Cuando leemos el verso 16 de este capítulo 3 que estamos viendo de Hebreo, dice así: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Le provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hijos biológicos de Abraham, incrédulos, no pudieron entrar. Pero soy hijo de Abraham, ¿cómo no me vas a dejar pasar? No pudieron entrar, no entraron. Pero somos los hijos biológicos del Padre que tiene las promesas. Sí, Él entró, pero ustedes no van a entrar. Abraham caminó de punta a punta en la tierra prometida y caminó como un extranjero mirando. Todo esto nos va a dar Dios. ¡Qué grande! Hasta allá y fue hasta allá y fue hasta allá. Norte, sur, este, oeste, todo esto. Abraham caminó y caminó. Y ellos no pudieron entrar. ¿En qué fallaron? ¿Y en qué Abraham no falló? Abraham no falló en la fe y ellos fallaron en la fe. Fallaron en la fe. Si se falla en la fe, se pierde. Falla en la fe, se pierde. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Falla en la fe, se pierde. Por eso dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, volvemos al primer pasaje que leímos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, miren a lo que le pasó a ellos. Eran hijos biológicos de Abraham, como ustedes son hijos biológicos de Abraham a los hebreos. Miren lo que le pasó a ellos, ¿ve? Ellos eran hijos de Abraham, pero no le creyeron a Dios. No creyeron a lo que Dios decía. No creyeron que no iban a entrar. No creyeron. Y cuando intentaron entrar, a pesar que Dios les dijo que no vayan, fueron expulsados por los cananitas. Los de Caná lo expulsaron. Porque Dios les dijo, no vayan, vuelvan para el desierto. Y ellos dijeron, no, ahora sí vamos a ir. Vamos muchachos. Y cuando entraron, los sacaron volando. Dispararon como quien dispara de un panal de abejas. Todo para afuera de vuelta. No pudieron entrar. Por eso Dios le dice a los hebreos, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcan los corazones, porque si ellos no pudieron entrar, ustedes tampoco van a entrar. Entonces nosotros vemos a los hebreos. Ahora nosotros hemos estado viendo que también nosotros somos hijos de Abraham. Somos nosotros no biológicamente, sino espiritualmente, porque tenemos la fe de Abraham. La fe de Abraham es la fe que está dentro de nosotros, esa fe, la fe que como él creyó, nosotros también creemos mediante el don de la fe. Nosotros creemos que es lo que se metió dentro de él. Entonces, mediante este don de la fe, nosotros creemos como él, como creyó Abraham. Abraham entró y nosotros también entraremos. Porque es por fe, no es por obra, es por fe. Y dijimos que esta fe que nosotros hemos recibido es una fe viva que produce obras. No es que es nuestra obra, no, es la obra de la fe que Dios metió dentro de nosotros que produce obras. Por eso cuando nosotros vamos al Hebreo capítulo 3, verso 12, mire lo que dice, Hebreo 3:12. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra
fe. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Guardar la fe. Por eso dijimos, ¿qué tan poderosa es esta fe? Muy poderosa. Cambia las vidas de las personas que creen, cambia la familia, cambia el hogar, cambia la persona. Lo hace una nueva creación. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para él, las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas. Esto para los que son de fe. ¿Cuántos son de fe? Cerramos nuestros ojos y oramos. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias porque depositaste en nosotros, vino esta fe en nosotros, Señor, y pusiste el don de la fe en nuestro corazón para creer. Y somos nosotros los que podemos mostrar esta fe por la